La voz en los cantantes, sin ninguna duda es un don innato que todos tienen, pero no todos lo conservan. A lo largo de los años, varios grandes artistas han perdido su voz, cada uno por diferentes motivos. Hoy veremos más a fondo todo esto, pero antes de todo los invito a que dejen su like, me apoyarían mucho. Miguel Bosé. Diablo se ha escapado, tú no sabes la que ha armado. Anda por rincones y se esconde en los cajones. Y así yo se lo voy a decir. Yo seré tu Rocío, seré tu amante bandido. Tarde está 10, el cuarto viene después. 1 en 8 conmigo, 9 los que te... ¿Qué puedo decir de este gran artista que marcó varias generaciones con sus canciones, pero que desgraciadamente ha perdido su voz? ¿En qué momento comenzó y por qué? La verdad, el caso de Miguel Bosé es bastante peculiar. Varios especialistas notaron en un cambio en la voz de Miguel Bosé desde los años 90, donde a veces le costaba llegar a las notas. Pero lo que a muchos les extrañaba es que él jamás había abusado de su voz o le había sobreexigido como otros artistas de esta lista. Muchos pensaron que estaba perdiendo su voz por problemas emocionales más que por un abuso físico a su voz. Pero cuando fue más notorio su deterioro de su voz fue en la década de los 2010, aunque como sabemos Miguel Bosé ha estado alejado de los escenarios estos últimos años. Todo apuntaba a un problema físico en las cuerdas vocales, pero no era algo que no esperáramos, era un problema de una muela. Al ponerle un implante mal puesto, el cual se volvió en una infección que bajaba de la cara y bajaba hasta sus intestinos, afectando principalmente a su voz. Después de haberle quitado la muela, le había vuelto la voz. Hemos encontrado la causa de dónde es esa sinusitis, que a su vez te provoca las infecciones que te provocan que hayas perdido la voz. Y le dije, ¿qué quiere decir que si me operan de usted lo que ustedes dicen, voy a recuperar la voz? Me dijeron, al 100%. Wow. Y dije, ¿qué es? Me dijeron, una muela. Quitaron la muela y al día siguiente la voz me había vuelto. Aunque obviamente está recuperándola poco a poco. Sabemos que eso cuesta bastante tiempo, aunque esperamos pronto que regrese a los escenarios. Yuri. Vino blanco, noche vieja, la maldita primavera. Ni con la mirada de ver que el futuro se va de mi ventana. La intérprete de varios éxitos como La Maldita Primavera tuvo una época donde perdió su voz excepcional. En los años 80 ella cuenta que abusó mucho del alcohol, de sustancias indebidas que le causarían problemas de salud, aparte que otras adicciones más importantes, como los hombres. En 1994 le dio una depresión enorme donde se le cayeron las uñas y el pelo. Le detectaron el papiloma humano afectando bastante su salud. Poco después descubrieron que tenía tumores en las cuerdas vocales. Duró más de 6 meses sin cantar ni hablar. Afortunadamente recuperó su voz tiempo después, y creo que en esta lista fue la única que conservó su voz casi intacta. Camilo VI. Decirte quiero, decirte quemar sueños que son de luchar contra el amor. Por eso que mi alma yo por amor tengo el alma herida. Si me faltase tu ternura, si tus palabras y consejo, mi mundo tú, mi casa tú. No hay presentación para este gran artista. ¿Qué puedo decir? Simplemente fue una voz excepcional, pero que también se fue apagando con el tiempo. Camilo VI tenía un rango excepcional de la voz. En los años 70 la demostró en sus enormes giras. Y cómo no, recordar una de las canciones más exigentes que cantó, sí, Getsemaní. Donde demostraba su gran voz, pero en los 70 cantó esta canción más de 6000 veces, desgastando bastante su voz, haciendo que sus cuerdas vocales se desgastaran poco a poco. Aunque en su caso se empezaría a apagar hasta los años 90, donde notaba una voz un poco más opaca. También contrajo en esas épocas una hepatitis que le hizo mucho daño a su voz. En el 2004, en La Milla del Mar, ya no tenía esa gran voz de los 70, se apoyaba con el público en los momentos más exigentes de las canciones. Porque este amor no es un juego.
sus últimos conciertos en 2016 se notaba aún más ese desgaste. Esa voz solo quedaba en nuestro recuerdo. Tanto querer por qué. En 2019, unos meses antes de irse de este mundo, hizo una entrevista donde apenas podía hablar, viendo el deterioro de su salud y también de su voz. Solo quedaba ese recuerdo de esa hermosa voz en sus innumerables canciones y conciertos donde en cada uno dio todo. José José. Hasta la golondrina emigró, de todo sin ti. Hoy todo es soledad. Pasado, pasado, lloré, ya olvidé. Son todas mentiras. 30 y 20 por lo que importa. Uno de los artistas más importantes con un gran repertorio de éxitos, pero que desgraciadamente es uno de los únicos artistas que perdieron su voz definitivamente. Muchos piensan que fue por el exceso de alcohol y de sustancias indebidas a lo largo de su vida, pero realmente no fue eso. Los problemas de la voz de José José iniciaron mucho antes de lo que esperaban. Empezaron en 1972, después de una pulmonía muy fuerte que sufrió. De ahí su voz quedó muy afectada, ya no llegando a las mismas notas desde ese momento. Pero el inicio de su completa decadencia fue en los 80s, después del año 1985. Era muy notoria su deterioro, ya no llegando a las notas y su voz ya era más opaca. Llegará que ya el cuerpo me dirá que no, que tenga que pagar muy caro. Todo esto por excesos también de conciertos que hacía. Para esta época empezó a tener problemas de reflujo que dañaban sus cuerdas vocales. Después, diabetes, entre otros malestares. Ya en los 90 José José apenas cantaba. Fue muy triste ver cómo su voz se acababa. En los 2000 desgraciadamente le dio una parálisis en la mitad de su cuerpo, causado por la enfermedad de Lyme. Desde ese momento él ya no cantaba, su voz estaba totalmente destruida. Pero en 2008, en un tributo a su carrera, por un segundo recuperó su voz. Paloma. Y recitó un poema sobre lo importante que era la voz para los cantantes. Te lo pido, Señor. Si en tus enojos decides castigar al que ha cantado cuando haya quebrantado tu ley santa, haz que le ahogue el llanto de sus ojos, haz que padezca triste y desolado, siembra abrojos debajo de sus plantas, ponle canas y arrugas en la frente, pero déjale voz en la garganta. Porque bien sabes tú, Dios providente, que aunque todo lo sufra humildemente, ya no podrá vivir si ya no canta. Desgraciadamente el príncipe jamás recuperó su voz, pero sin ninguna duda dejó un legado increíble. Sabemos que hay una infinidad de artistas que han perdido su voz, pero hoy vimos a estos 4 grandes artistas que, aunque cada uno fue por diferentes motivos, nos demostraron lo importante que es la voz para los cantantes. Como lo dijo José José, castiguen a un cantante con lo que quieran, pero déjenle voz en la garganta. Si quieren ver más cantantes que han perdido su voz, déjenlo en los comentarios para hacer otro video como este. Esto ha sido todo. Si les gustó, dejen su like, me apoyarían mucho. Y los invito a que se pasen a mi canal, tengo muchos más videos. Por último, pero menos importante, los invito a que se suscriban a mi canal. Nos vemos en un próximo video. Soy Arturo Investiga.